el final de la Avenida Central en el barrio El Calvario, distrito de San Luis de la Reina, San Miguel, es una calle que usted probablemente nunca ha visto, ni va a ver. No tiene nada especial. Casas de bloque, algún negocio de abarrotes perros que duermen a la sombra de un poste. Pero en esa calle, en una casa que por fuera se veía como cualquier otra, un hombre se tomó un café que le sirvió su esposa una noche de junio de 2024 y nunca más volvió a despertar. Lo que pasó después de ese café es tan frío, tan calculado, que hasta los fiscales que llevan años viendo expedientes de homicidio en El Salvador lo describieron como uno de los planes más metódicos que se han presentado ante un tribunal en los últimos tiempos. Y no se lo digo para impresionarlo. Se lo digo porque necesita entender, desde el primer minuto, que esta no es una historia de un arrebato, de una discusión que se salió de control. Esta es la historia de una mujer que organizó cada paso, que reclutó a un cómplice, que compró tiempo con una mentira tan sencilla como venía a arreglar el televisor, y que según la Fiscalía General de la República, estuvo a punto de que ese cuerpo jamás apareciera. Si usted es de los que piensa que en este país ya no hay sorpresas, que ya se ha escuchado todo sobre pandillas, extorsiones y régimen de excepción, quédese conmigo, porque este caso no tiene nada que ver con maras. Tiene que ver con algo mucho más cercano, mucho más incómodo, la persona que duerme a su lado. Y antes de seguir, si usted valora que en este canal documentamos con expedientes reales, con fuentes oficiales, sin inventar ni un solo dato, suscríbase ahora. Cada semana le traemos un caso cerrado, con nombres, con sentencias, con la verdad completa de lo que pasó en El Salvador cuando la justicia por fin actuó. Vamos a los datos, porque en esta historia los datos son escalofriantes por sí solos, sin necesidad de que yo le añada nada. El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó a Reina Isabel Enríquez Lobo a 50 años de prisión por el homicidio agravado de su esposo. La sentencia se dictó formalmente en marzo de este año, pero el crimen que la Fiscalía reconstruyó en el juicio ocurrió mucho antes, el 21 de junio de 2024, dentro de la misma casa donde la pareja vivía. 50 años. Deténgase un segundo en esa cifra. No es la pena que se impone por una pelea que terminó mal. Es la pena que se impone cuando un tribunal, después de realizar pruebas periciales, testimoniales y documentales, llega a la conclusión de que hubo dolo y premeditación. Es decir, que la víctima nunca tuvo ni la más remota oportunidad de defenderse, porque el desenlace ya estaba decidido de antemano. Y aquí es donde entra la pregunta que más me costó digerir cuando empecé a revisar este expediente. ¿Cómo se llega a ese punto con la persona con la que uno se supone que comparte la vida? Porque esto no fue un extraño que entró de noche por una ventana. Fue su esposa. La mujer que, según todo lo que indica el expediente, llevaba tiempo construyendo en paralelo a su matrimonio otra relación, una relación extramarital con un hombre que terminaría siendo, según la Fiscalía, la segunda pieza necesaria para que el plan funcionara. Le voy a contar cómo empezó todo esto, no porque quiera justificar nada, sino porque entender el mecanismo es la única forma de que usted, si algún día algo así le suena remotamente familiar en su entorno, sepa reconocer las señales a tiempo. Según lo que ha trascendido del proceso judicial, Enríquez Lobo mantenía desde hacía un tiempo una relación paralela con un hombre. No sabemos, porque el expediente no lo detalla públicamente, cuánto tiempo llevaba esa relación, ni cómo empezó. Lo que sí sabemos, porque así lo estableció la Fiscalía con pruebas testimoniales y periciales, es que en algún momento esa relación dejó de ser solamente una infidelidad y se convirtió en otra cosa, en una sociedad para deshacerse del esposo. Fíjese en el nivel de planificación que describe el propio informe fiscal, porque es ahí donde este caso se separa de un crimen pasional cualquiera. No hablamos de un momento de ira, hablamos de una secuencia de decisiones tomadas con calma, una detrás de otra. Primero, Enríquez le pidió a su pareja extramatrimonial que comprara pastillas para dormir. No cualquier día, no de forma improvisada, se lo pidió con un propósito específico ya definido. Segundo, acordaron que él llegaría a la casa de la pareja con un pretexto perfectamente creíble para cualquier vecino que lo viera entrar. Iba a reparar un televisor. Un hombre entrando a una casa a arreglar un aparato electrónico no levanta sospechas en ningún barrio de este país. Es la clase de visita que ocurre todos los días, en todas las colonias, sin que nadie le preste la más mínima atención.
Y aquí viene la parte que a mí, se lo confieso, más me costó leer sin sentir un nudo en el estómago. Esa noche, Enríquez Lobo disolvió las pastillas para dormir en una taza de café. Un gesto tan doméstico, tan cotidiano, que en cualquier otra casa de El Salvador se repite todas las noches sin que signifique absolutamente nada. Le sirvió ese café a su esposo. Él, sin sospechar nada, se lo tomó. Y minutos después, el sedante empezó a hacer efecto. El hombre que unas horas antes probablemente había llegado cansado de trabajar, que confiaba en la persona que le estaba sirviendo esa taza, cayó dormido sin saber que ese sueño no era un sueño cualquiera. Era el punto sin retorno del plan que su esposa y su amante llevaban tiempo preparando. Lo que ocurrió después, según lo detalló la fiscalía ante el tribunal, es la parte más difícil de esta historia, y se la voy a contar sin adornos, con el respeto que merece cualquier víctima, pero sin ocultarle la gravedad de lo que un juzgado salvadoreño determinó que pasó esa noche. Con la víctima ya inconsciente por efecto del sedante, Enríquez Lobo y su cómplice lo inmovilizaron y le quitaron la vida de una forma que el propio tribunal calificó como particularmente cruel. No voy a detenerme en describir el método con más detalle del que ya es de conocimiento público a través de la prensa salvadoreña, porque este canal no existe para regodearse en el morbo. Existe para que usted entienda cómo opera la impunidad cuando dos personas deciden, con toda la sangre fría del mundo, que la vida de alguien más es un obstáculo que se puede eliminar con una taza de café y un plan bien ensayado. Después de consumado el crimen, ambos intentaron hacer desaparecer la evidencia. Y aquí es donde el plan, a pesar de lo metódico que había sido hasta ese momento, empezó a mostrar sus primeras grietas. Según el expediente fiscal, intentaron deshacerse por completo del cuerpo de la víctima, pero no lo lograron. Ante esa dificultad, Enríquez Lobo cavó una fosa en el propio terreno de la vivienda donde la pareja vivía en un intento desesperado de sepultar lo que ya no podían ocultar de otra forma. Piénselo un momento, la misma casa donde habían compartido años de matrimonio se convirtió esa misma noche en el lugar donde ella misma removía la tierra para enterrar el rastro de lo que había hecho. Aquí es donde quiero pedirle que se quede conmigo, porque lo que viene ahora es la parte de esta historia que casi nadie está contando con el nivel de detalle que merece. Como un caso que empezó con un plan tan cuidadoso terminó cayéndose por completo ante un tribunal. Y como la justicia salvadoreña en los últimos años ha cambiado las reglas para que crímenes como este ya no se resuelvan con condenas simbólicas. Porque este no es un caso de hace 30 años, de esos que se archivan y se olvidan en un juzgado polvoriento. Es un caso reciente, procesado bajo un marco legal que en El Salvador se ha endurecido de forma notable entre 2024 y 2025. Las reformas aplicadas en ese periodo elevaron las penas por homicidio, agravado hasta los 50 y 60 años de prisión, en los casos donde se comprueba premeditación o abuso de confianza. Exactamente los dos elementos que la Fiscalía logró demostrar en este juicio. Y no es casualidad que esto ocurra ahora. Desde que este gobierno declaró la guerra abierta contra el crimen organizado, la maquinaria judicial completa, no solo la que persigue pandilleros, se ha visto forzada a moverse con una rapidez y una firmeza que antes, francamente, no existían en este país. Yo se lo digo claro, porque hay cosas que no se pueden suavizar. Durante años en El Salvador, un caso como este, con un cuerpo desaparecido, con un cómplice y con meses de investigación de por medio, se hubiera arrastrado en los juzgados durante años, si es que llegaba a juicio. Hoy, la Fiscalía presentó pruebas periciales, testimoniales y documentales lo suficientemente sólidas como para que un tribunal dictara la pena máxima posible bajo la nueva legislación. Y lo hizo sin que el caso se perdiera entre la maraña de expedientes atrasados que durante décadas fue la norma en este país. Y aquí viene algo que a mí me parece central en esta historia. El cómplice de Enríquez Lobo, el hombre que compró las pastillas, el que entró a la casa con el pretexto del televisor, el que participó directamente en quitarle la vida a la víctima, ya está cumpliendo su condena. Fue sentenciado a 20 años de prisión en un proceso previo. Es decir, cuando Enríquez Lobo enfrentó su propio juicio, su cómplice ya llevaba tiempo tras las rejas. La red que ella misma ayudó a construir, la que debía protegerla a ella tanto como a él, ya se había cerrado sobre uno de los dos. Y esa es muchas veces
la manera en que estos planes terminan desmoronándose. El primero que cae arrastra al segundo, aunque haya pasado tiempo entre una sentencia y otra. Deténgase a pensar en esto conmigo, porque me parece que es el corazón de todo lo que este caso representa. Un hombre confió en la persona con la que dormía cada noche. Le sirvieron un café en su propia cocina, en su propia casa, la casa que él ayudó a construir o a pagar, probablemente con años de trabajo. Y esa confianza, la más básica que puede existir entre dos personas que comparten una vida, fue exactamente el arma que se usó en su contra. No hicieron falta armas de fuego, no hizo falta forzar una puerta, no hizo falta que un extraño entrara de noche. Bastó con una taza de café y con la certeza absoluta de que él jamás sospecharía de la mujer con la que estaba casado. Ahora hablemos de lo que pasó después de esa noche de junio de 2024, porque el camino entre el crimen y la condena de 50 años que se dictó este año no fue automático ni sencillo. La Fiscalía General de la República tuvo que reconstruir pieza por pieza una historia que Enríquez Lobo y su cómplice habían intentado enterrar literalmente bajo tierra. Se presentaron pruebas periciales, que en un caso como este significan análisis forenses sobre la escena del crimen, sobre los restos localizados, sobre la vivienda misma. Se presentaron pruebas testimoniales, que significan que hubo personas dispuestas a declarar ante el tribunal sobre lo que sabían de esta relación, de este plan, de los movimientos de ambos acusados en las semanas previas y posteriores al crimen. Y se presentaron pruebas documentales que, sumadas a todo lo anterior, terminaron de cerrar el círculo alrededor de una versión de los hechos que ya no dejaba espacio para la duda razonable. El resultado, como ya le conté, fue una condena de 50 años para Enríquez Lobo. Una cifra que, para que usted la dimensione, significa que una persona que hoy tuviera, por ejemplo, 35 años, saldría de prisión, si es que sale pasados los 85. En la práctica, para muchos efectos, es una condena que equivale a que esa persona no vuelva a pisar la calle en libertad. Y aquí es donde quiero que usted entienda algo importante sobre cómo está cambiando El Salvador, más allá de las pandillas y del régimen de excepción que tanto se ha hablado en este canal. La misma dureza que se aplicó contra las estructuras criminales se está empezando a replicar en los tribunales que juzgan violencia intrafamiliar y feminicidios, y también, como en este caso, homicidios cometidos dentro del propio hogar por la propia pareja. Según datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, el año pasado cerró con 24 feminicidios y muertes violentas de mujeres registradas en el país, de los cuales la mitad fueron cometidos por parejas sentimentales. La cifra, aunque viene en descenso respecto a años anteriores, sigue siendo un recordatorio de que la violencia dentro del hogar no desapareció solo porque las pandillas perdieron el control territorial que tuvieron durante décadas. Este caso, el de Enríquez Lobo, es distinto en el sentido de que la víctima fue un hombre, pero comparte exactamente el mismo patrón que las autoridades llevan años documentando. Alguien de total confianza, dentro del círculo más íntimo posible, que decide que la solución a sus problemas personales es quitarle la vida a la persona con la que comparte casa, cama y apellido. Vale la pena detenerse también en lo que representa, en términos más amplios, que un tribunal salvadoreño aplique hoy la pena máxima disponible en un caso como este. Durante mucho tiempo, la crítica más común contra el sistema de justicia de este país era que las condenas por homicidio, incluso en los casos más graves, rara vez superaban los 20 o 25 años, y que además el proceso para llegar a esa condena podía extenderse durante años, con audiencias reprogramadas una y otra vez, con expedientes que se traspapelaban entre juzgados, con testigos que terminaban desistiendo de declarar por miedo o por simple desgaste. Ese modelo, el de la justicia lenta y la pena reducida, es exactamente el que las reformas de 2024 y 2025 buscaron desmontar. Y este caso, con su condena de 50 años, dictada apenas un poco más de un año y medio después del crimen, es una muestra concreta de que esa transformación no se quedó en el papel. Yo no sé qué es lo que lleva a una persona a llegar a ese punto. No soy juez ni psicólogo, y este canal no está aquí para especular sobre lo que pasaba por la cabeza de Enríquez Lobo antes de esa noche de junio. Lo que sí puedo decirle, porque está en el expediente y porque lo confirmó un tribunal con toda la fuerza de la ley, es que hubo premeditación, que hubo un plan, que hubo un cómplice reclutado con anticipación.
¿Y qué hubo después? Un intento deliberado de ocultar el cuerpo, de borrar toda evidencia, de construir una versión distinta de lo que realmente había pasado esa noche en esa casa del barrio del Calvario. Y aquí llegamos a la parte que para mí es la que más debería quedarle resonando cuando termine de ver este video. Durante meses, quizás durante más de un año, Enríquez Lobo caminó libre, convivió con su entorno, probablemente con familiares que no tenían la menor idea de lo que había ocurrido, mientras el cuerpo de su esposo permanecía enterrado en el mismo terreno donde alguna vez compartieron una vida en común. Eso, para mí, es lo más perturbador de todo este caso. No el método, no la planificación, sino la capacidad de sostener esa mentira, día tras día, frente a personas que probablemente seguían preguntándole por su esposo, que seguían esperando noticias de él, sin saber que la respuesta estaba enterrada a pocos metros de donde conversaban. Imagínese por un momento cómo debió haber sido esa primera semana después del crimen. Un hombre que hasta entonces tenía una rutina, un trabajo, quizás vecinos que lo saludaban todas las mañanas, deja de aparecer. En cualquier comunidad de este país, una ausencia así no pasa desapercibida por mucho tiempo. La gente pregunta, la gente comenta, alguien en algún momento se extraña de no verlo en la tienda de la esquina, de no cruzárselo camino al trabajo, de no escuchar su voz al otro lado del teléfono. Y en ese punto, la persona que mejor posición tenía para responder esas preguntas, para calmar esas sospechas, para inventar una explicación creíble, era precisamente la que sabía exactamente lo que había pasado. Según se desprende del expediente, Enríquez Lobo sostuvo esa versión durante el tiempo que fue necesario, mientras la investigación fiscal avanzaba en paralelo, muchas veces sin que los propios investigados supieran cuánto ya se sabía sobre ellos. Esa es precisamente la parte del trabajo fiscal que rara vez se cuenta con el detalle que merece. No es solamente encontrar un cuerpo o reunir una confesión, es cruzar comunicaciones, reconstruir movimientos, entrevistar a decenas de personas del entorno cercano, cotejar versiones que no coinciden entre sí y, sobre todo, sostener la paciencia necesaria para que ni Enríquez Lobo ni su cómplice se dieran cuenta de que el cerco ya se estaba cerrando alrededor de ellos antes de que fuera demasiado tarde para actuar. Ese trabajo silencioso que casi nunca sale en los titulares es el que finalmente permitió que este caso llegara a juicio con pruebas suficientemente sólidas como para sostener una condena de 50 años, sin que la defensa lograra sembrar una duda razonable ante el tribunal. La fiscalía, con el trabajo de investigación que finalmente llevó este caso hasta un tribunal, fue la que rompió ese silencio. Fue la que pieza por pieza reconstruyó lo que Enríquez Lobo y su cómplice se habían esforzado tanto en esconder. Y fue un tribunal, aplicando la legislación reforzada que hoy rige en El Salvador para estos delitos, el que finalmente dijo, con la máxima contundencia posible dentro del sistema judicial salvadoreño, que un plan como este no iba a quedar impune ni iba a resolverse con una condena que en unos años le permitiera a esta mujer volver a caminar libre por las mismas calles donde su esposo confió en ella, hasta el último café que compartieron juntos. Antes de cerrar, quiero que se quede con algo. Este canal ha documentado, semana tras semana, cómo el régimen de excepción cambió para siempre la manera en que El Salvador enfrenta a las pandillas. Pero casos como el de Reina Isabel Enríquez Lobo nos recuerdan que la transformación judicial de este país no se limita a la MS-13 ni al barrio 18. Se está extendiendo también a los rincones más privados, más silenciosos, de la vida salvadoreña, a esos crímenes que ocurren puertas adentro, sin testigos, sin cámaras, sin más prueba inicial que la ausencia repentina de alguien que un día simplemente dejó de aparecer. Y esta historia, se lo advierto desde ya, no está completamente cerrada, porque quedan preguntas que la Fiscalía todavía no ha respondido públicamente. ¿Cuánto tiempo exacto llevaba esta relación extramarital antes del crimen? ¿Qué otras señales de alerta existían que nadie supo leer a tiempo? Y si hubo, como en tantos otros casos similares, personas del entorno cercano que empezaron a sospechar mucho antes de que la justicia finalmente tocara la puerta. Son preguntas que este canal va a seguir investigando, porque detrás de cada expediente cerrado casi siempre queda un hilo suelto que merece la pena jalar. Si este documental le hizo pensar, aunque sea por un momento, en lo frágil que puede ser la confianza dentro de las cuatro paredes de un hogar,
Suscríbase a este canal. Aquí seguimos documentando con fuentes oficiales y sin adornos innecesarios los casos que la justicia salvadoreña por fin está resolviendo, aunque hayan tenido que pasar meses o años para que la verdad completa saliera a la luz. Y si este caso le dejó con ganas de entender cómo se sigue construyendo la cacería de quienes creen que pueden esconderse de la justicia en este país, hay otra historia, la de una mujer que llevaba 15 años prófuga después de cobrar una herencia millonaria que todavía tenemos pendiente de contarle en este canal. Y quiero que se quede con una última idea, porque me parece la más honesta forma de cerrar este caso. La justicia no llegó rápido, pero llegó con pruebas, con un juicio, con una condena que difícilmente se apela con éxito. Y eso en un país que durante décadas cargó con la fama de que aquí casi nadie pagaba por lo que hacía, es en sí mismo parte de la historia que este canal quiere seguir documentando, caso por caso, expediente por expediente. Hasta donde la verdad nos lleve. Nos vemos en el próximo documental.